Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues el día de hoy quisiera hablar de un tema muy eh, importante dentro del curso, que es cuando por primera vez abrimos el curso y el curso nos dice el mundo no es real, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta frase del curso que dice el mundo no es real? Además de otras lecciones subsecuentes que nos van a hablar de la irrealidad del mundo, ¿sí? Cómo eh, más allá de este mundo hay un mundo que quiero ver, es imposible ver dos mundos, no le daré importancia a lo que a lo que no tiene. Este tipo de lecciones que además cuyo contenido se repite a lo largo del curso cuando nosotros lo estamos estudiando, definitivamente nos causan cierta incertidumbre, tal vez confusión, y entonces no sabemos cómo interpretarlo. Cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿a qué se refiere esto de que el mundo no es real? Yo le diría a las personas, tal cual se refiere a lo que dice. El mundo no es real, ¿sí? El mundo tal como lo vemos en este plano físico lo estamos formando por nuestros pensamientos. Sin embargo, también puede haber una tendencia a que cuando nosotros escuchemos estas frases, comencemos a relativizar. Y es a lo que yo no te invito. Es decir, que yo empiece a decir, como el mundo no es real, entonces voy a robar, porque pues el mundo no es real, ¿sí? Como el mundo no es real, pues entonces voy a poner el cuerno a mi pareja, porque pues el mundo no es real. Como el mundo no es real, entonces voy a matar a alguien, porque el mundo no es real. Como el mundo no es real, entonces voy a contaminar ahí, porque por favor, o sea, el mundo no es real. O sea, hay que contaminar, hay que hacer lo que sea, el mundo no es real. ¿Sí? Entonces aquí es donde nosotros empezamos a relativizar esta experiencia de la irrealidad del mundo, de que el mundo no es real, es una experiencia tal cual que el trabajo con el curso y el entrenamiento te lo va a ir mostrando. No es algo que tú tengas que decirte a este mundo, ni que tengas que actuar con tu pensamiento consciente al respecto, ¿sí? Nos puede confundir muchísimo y yo considero que es algo que puede llevar a perdernos más, inclusive, y como el mundo no es real, no importa hacerle daño a los demás, ¿sí? Porque el mundo no es real, eso definitivo te va a perder, ¿sí? Porque cuando yo digo que el mundo no es real, se refiere, como te digo, a una experiencia que mediante mi trabajo en el curso, en algún momento yo me voy a dar cuenta. Si tú vas a tener ciertas experiencias con las que digas, caray, es cierto, el mundo no es real, pero no quiere decir que como el mundo no es real, ahora yo me voy a dedicar a hacer cosas de daño o cosas ilógicas, ¿sí? Dentro de esta dimensión física. Dentro de esta dimensión física yo te diría, si tú quieres robar porque el mundo no es real, entonces ojalá tu mente tenga la suficiente fortaleza física para sacarte de la cárcel, ¿no? Si el mundo no es real, tengamos cuidado porque entonces nosotros empezamos a relativizar el contenido del curso, ¿sí? Y entonces el mundo no es real. Si yo no alcanzo a comprender, como el curso lo dice, pregúntale a Dios. Yo le estuve preguntando durante un tiempo significativo, Padre, no entiendo, ¿cómo es que dices que el mundo no es real? Explícame. Y un día te va a explicar, ¿sí? Te va a explicar en tu mente y tú vas a tener la experiencia de por qué el mundo no es real y a qué se refiere la irrealidad del mundo. Y esto, digamos que te va a dar más fortaleza y más fe a tu mente. Tú lo tienes que experimentar, ¿sí? No es un conocimiento que tú tengas que llevar de fuera hacia adentro y que digas, como el mundo no es real, entonces me decido hacer como mucho desastre, ¿no? Definitivo, eso no es. Y es importante que nosotros lo tengamos claro cuando estudiamos el curso, porque si no vamos a hacer mucho daño. Vamos a hacernos daño a nosotros, vamos a a hacerle daño a los demás, vamos a hacerle daño al ambiente. Yo te diría, padre, si tú dices que este mundo no es real, dime qué hacer respecto a esta situación. Tú dímelo, ¿sí? Yo dudo que Dios te vaya a decir, pues como no es real, mata a la persona, ¿sí? No, ¿sí?
tú explícame. Cuando nosotros colocamos esta idea que yo considero una de las ideas más poderosas dentro del curso, que es la lección 1, nada de lo que veo significa nada. Yo, digamos que, voy a poner un ejemplo. Me quedé sin trabajo, ¿sí? Entonces yo empiezo a decir, Padre, nada de lo que veo significa nada. Nada de lo que veo significa nada. ¿Qué quiere decir? Este mundo no es real. Yo meto esos pensamientos que tal vez son incomprensibles para mí porque con mi consciente o con esta mente yo no los entiendo, los meto a mi mente y trabajo con ellos. Y digamos que estos pensamientos van a hacer su trabajo y van a liberar esas creencias erróneas desde las cuales yo me estoy quitando el bienestar y me estoy quitando, por ejemplo, mi ingreso económico, ¿sí? Entonces, estas ideas son tan poderosas de una manera en las que tal vez yo no sea testigo de cómo van a actuar, pero yo no tendría que decir, Padre, nada de lo que vea significa nada, entonces voy a robar este dinero de aquí y pues ya, ¿no? Como nada significa nada, pues entonces yo me voy a hacer de este dinero porque no tengo trabajo, ¿verdad? No, yo no lo arreglo y yo no hago ese milagro y yo no actúo con las ideas ni las relativizo para hacerle daño a otros, ¿sí? Yo trabajo con esas ideas y dejo que actúe Dios en mi mente y entonces cambiará algo acá afuera y ese problema lo voy a solucionar. Pero es muy importante que yo utilice esas ideas para introducirlas en mi mente y Dios va a actuar, Dios me va a dar la pauta, Dios me va a explicar qué debo de hacer, Dios me va a abrir las puertas acá afuera en esta dimensión, pero no soy yo quien utiliza esas ideas para relativizar y entonces para empezar a actuar de manera dañina hacia los demás, ¿sí? Es muy importante que yo lo ubique, ¿sí? Que ubique que estas ideas de que el mundo no es real no es un arma para ahora relativizar las cosas y hacer daño. Entonces, cuando yo tengo una situación, estas ideas, claro que sí son súper poderosas, utilízalas y espera a que te sea ahora sí que guiado el camino, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Hacia dónde tienes que ir, Padre? ¿Hacia dónde tengo que ir? Por favor, explícame. Es más, no entiendo esto. ¿Cómo que esto no es real? Explícamelo. Ábrete a una explicación en tu mente, pero no utilices estas ideas para relativizar y hacer daño, ¿sí? Porque te vas a hacer daño a ti mismo. Recordemos que al final del día no hacemos otras cosas a los demás que no nos duelan. Nosotros hacemos cosas a los demás y creemos que salimos sin lesión, sin nada, pero no es cierto, ¿sí? Y pues bueno, quería ahora sí que platicar de este concepto que vino por ahí a la luz de una sesión que tuve el fin de semana. Entonces, pues espero que te sea de utilidad esta aclaración, utiliza esas ideas, nada de esto es real, esta enfermedad no es real, pero no porque yo diga no es real me dejo de tomar la medicina, ¿sí? Eso sería irresponsable. Esta enfermedad no es real y si en algún momento yo tengo la fortaleza, la claridad y la indicación de dejar de tomar un medicamento, eso será como consecuencia de un proceso que yo lleve en la luz, ¿sí? Pero no es algo que yo decida en ese momento. Hay que tener mucho cuidado de cómo utilizamos estas ideas, no para relativizar, no para tomar decisiones por mi cuenta, sino que yo entreno en mi mente y permito que mi mente dé esas pautas acá afuera en la realidad, ¿sí? En esta dimensión física en la que nos encontramos. Porque, pues como te decía, a veces estas ideas las podemos interpretar de muchísimas formas y como nada es real, pues entonces hago daño y eso no es correcto, definitivamente. Espero que esta aclaración sobre estos términos te sea de utilidad y si tienes alguna duda, pregúntame, podemos hacer algunos videos, podemos preguntarle a Dios también, ¿no? Cualquier duda, pregúntasela a Dios, Él está para nosotros. Padre, explícame esta lección, no entiendo a qué te refieres. No entiendo a qué te refieres cuando dices que la enfermedad no es real. Explícame. Y te lo va a explicar. Así de amplia es la comunicación con nuestro Padre. Entonces, pues bueno, espero que tengas excelente día y que esta pequeña cápsula te sea de mucha utilidad.